Bienvenidos a Pulso de la Nación, el espacio donde la realidad hondureña se analiza con profundidad y respeto. Soy Hexana Carrillos y hoy abordamos un tema crucial, las elecciones generales del próximo 30 de noviembre. Honduras se encuentra en una encrucijada política marcada por la polarización, la desconfianza institucional y el clamor ciudadano por transparencia y justicia. De cara a las elecciones generales, es importante recordar los constantes llamados de la Conferencia Episcopal de Honduras, en donde nos recuerdan que no se debe jugar con la dignidad de las personas, que se deben tener procesos transparentes, enmarcados en el respeto y la verdad. Para responder a estas preguntas nos acompañan tres voces representativas del Congreso, la sociedad y la Iglesia. Con nosotros la doctora Johanna Bermúdez, diputada del Partido Nacional por Francisco Morazán, médico especialista en medicina interna y dermatología, docente universitaria y fue directora del Instituto Nacional del Diabético, primera mujer garífuna en ocupar una diputación en Honduras. También contamos con la grata presencia del abogado Ramón Barrios, diputado por el Partido Libre, abogado y catedrático universitario, fundador de la Asociación de Jueces por la Democracia, ex juez destituido por oponerse al golpe de Estado en el 2009, caso reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, promotor de reformas constitucionales y defensor del Estado de Derecho. Contentos también de tener con nosotros a la licenciada Marisela Turcios, integrante del Instituto Hondureño de la Doctrina Social de la Iglesia, formadora en ética social cristiana y acompañante de procesos ciudadanos, integrante del grupo de servidores de la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa y directora de Cáritas Suyapa. Ella se caracteriza por promover el discernimiento político desde los principios del bien común, la dignidad humana y la participación responsable. Muchas gracias a los tres por acompañarnos este día y pues iniciamos con este programa de Pulso de la Nación. Les consulto cómo debemos los ciudadanos de prepararnos para este 30 de noviembre. Bienvenidos. Un gusto para mí estar con ustedes aquí. Que me encanta poder dialogar primero con usted, Hexana, con esa hermosa sonrisa que a tiempo la conozco, licenciada, la licenciada Maribel. Marisela, siempre me confundo Maribel con Marisela. Con Z, y Marisela con Z. Y es Marisela con Z, ¿verdad? Que es extremadamente raro. Y le digo yo que me sentí muy contenta que cuando yo llegué, estaba yo en el carro y vi que se bajó del carro el abogado Barrios. Entonces dije, ya me voy a bajar, pero cuando se puede platicar. Y realmente me siento muy contenta de estar aquí y sobre todo para que el pueblo hondureño tenga la esperanza, la confianza que el 30 de noviembre van a haber elecciones. Pero de nada va a servir que nosotros como partidos políticos, como candidatos, como Consejo Nacional Electoral, como Fuerzas Armadas, estemos listos si lo más importante que debe ser la gente, usted, debe estar listo. Y yo más bien quiero aprovechar también este espacio para decir, bueno, ¿cuál es la principal herramienta que necesitamos para que usted pueda ir a las elecciones? Su tarjeta de identidad. Hoy es gratuito la renovación, la reposición de la tarjeta de identidad. Así que si queremos que ese 30 de noviembre haya elecciones participativas, ahí todos tenemos que estar preparados, con energía, con ganas, con disponibilidad, pero sobre todo con la arma más poderosa que es nuestra tarjeta de identidad. Abogado Barrios, ¿cómo precisamente prepararnos, licenciada Marisela también, cómo prepararnos para llegar a este 30 de noviembre como ciudadanos? Bueno, yo primero quiero reconocer este aporte de la Iglesia Católica a través de lo que establece la Conferencia Episcopal y sobre todo porque yo tengo un reconocimiento en los años de mi formación ideológica de la doctrina social de la Iglesia. Tengo mucho respeto por esa parte filosófica de la Iglesia Católica. Lo segundo que tengo que decir es que esta fiesta, miren cómo lo digo, esta fiesta cívica del 30 de noviembre es una fiesta de los ciudadanos y ciudadanas de Honduras. Esto es lo más importante. Honduras tiene un contrato social, un contrato, se llama Constitución de la República. Y en la Constitución de la República, los ciudadanos, dicho sea de paso,
quien hace una constitución es la Asamblea Nacional Constituyente. Esto es importante. Siempre me preguntan en la universidad, ¿para qué sirve la Asamblea Nacional Constituyente? No sirve para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, no sirve para poner impuestos, no sirve. La Asamblea Nacional Constituyente, que es la reunión de todos los ciudadanos del país, solo sirve para una cosa, para hacer un contrato social. Un contrato social. Que le llamamos nosotros Constitución de la República. Sí. Y en la Constitución de la República se crea, el constituyente, el ciudadano, crea la institucionalidad del país. ¿Y por qué quise empezar diciendo la institucionalidad? Porque la institucionalidad está por encima de los individuos. Es decir, la presidencia como tal es una institución importante. El Congreso Nacional es una institución importante, el Poder Judicial. Pero todo este periodo hay una institución en que los ciudadanos le dijeron, usted va a ser el encargado de ser el juez, el árbitro de las elecciones. Se llama Consejo Nacional Electoral. Todos los partidos políticos, todos los candidatos, todos los políticos hemos depositado la confianza, la seguridad en el Consejo Nacional Electoral. Así es. Ellos son los que van a determinar quiénes ganamos o quiénes perdimos, quiénes salimos electos o no el próximo 30 de noviembre. Así es. Así que lo que yo quiero iniciar diciendo es que el árbitro, la institución más importante en estos 3 meses que nos quedan es el Consejo Nacional Electoral. Los ciudadanos dijeron, ustedes son los árbitros. Y ese es el mensaje que queremos mandar aquí en este programa, junto con la doctora que es candidata, con la doctora que es una especialista en la doctrina social de la Iglesia. Los políticos, los candidatos, vamos a confiar, no solamente que van a haber elecciones, sino que quien tiene la última palabra no es el que se declare ganador, sino quien el Consejo Nacional Electoral diga el que es el ganador. Pues yo quiero decir, en primer lugar, que estos espacios, en realidad, es de agradecer a Suyapa Medios y a la Iglesia, como lo ha dicho el abogado, porque son pocos, son bien limitados los espacios de diálogo que existen en nuestra sociedad. La cultura de la desconfianza ha agarrado mucho auge en nuestra sociedad y en todos los sectores, no solo en los partidos políticos. Así es que yo valoro lo que el abogado ha dicho acá, de reconocer que la Iglesia está presente en estas actividades y que lo que quiere es que en realidad no solo votemos, sino que convivamos en una armonía, que es lo que necesita nuestro país. Así es que valoro, y en el marco precisamente de lo que ha dicho la conferencia episcopal, debemos de decir, la doctrina social de la Iglesia es un marco que nos rige, que nos conduce sobre todo a la armonía, sobre todo a la paz. ¿A quiénes? A los ciudadanos, llámense políticos, llámense candidatos presidenciales, llámense religiosos, militares, etcétera. Es la ciudadanía la que somos responsables de tener un país en las condiciones que lo tenemos y en las mejores condiciones que lo podemos tener. Iluminados por la doctrina social de la Iglesia, voy a hacer yo mis aportes y comparto totalmente con lo que ha dicho la doctora y con lo que ha dicho el abogado. ¿Por qué la apatía de muchos ciudadanos ante situaciones políticas, ante que no queremos que sea de la misma manera para las elecciones? Deseamos que sea una fiesta, como lo dijo el abogado, pero ¿cuál es el llamado de nosotros? ¿Cuál es el llamado de cada una de sus representaciones para todas esas personas que todavía no tienen conciencia de la importancia de su presencia ese día en las urnas? Mire, la cuestión es que en este momento de la historia, la sociedad hondureña, los jóvenes, las mujeres, la gente está desilusionada, desesperanzada. Y eso ha generado también, eso es a consecuencia de la falta de coherencia que como políticos hemos tenido o tenemos. Mire, escuchaba yo y en este momento decía, ¿realmente podré yo confiar que no se va a ver amenazada la Iglesia si persiste o si queda X o Y partido? Es decir, porque ahorita pueden decir, no, vamos a proteger la Iglesia, pero al llegar, lo primero que hacen es que si la Iglesia no está a favor, atacar a la Iglesia. Es decir, hemos perdido la falta, no tenemos coherencia
decimos una cosa y hacemos otra. Eso hace que la gente no confíe ni en los partidos políticos, ni tampoco en las mismas instituciones. Pero también somos nosotros los políticos los que tenemos la responsabilidad histórica que en estas nuevas elecciones que genera cada 4 años hay una oportunidad de generar esperanza, ¿verdad? De que podamos incentivar y motivar con nuestro accionar a que la gente vaya a votar. Y no es con cancioncitas, ni con discursos que vamos a lograr que la gente vaya. No, tenemos que narrar la historia y la realidad que la gente está viviendo y cómo nosotros desde nuestras posibilidades podemos construir esas oportunidades de solución. Mire, actualmente existen más de 700,000 jóvenes entre 18 y 35 años de edad que van a ser los responsables de movilizar esa gran cantidad de hombres y mujeres que van a llegar a votar. Ellos van a sostener las elecciones en este periodo. Y por lo tanto, estoy segura que estos nuevos votantes van a ir a buscar a los y las mejores candidatas, sobre todo, primero, que sean coherentes con su vida, ¿verdad? Si son cristianos, que hayan demostrado que efectivamente son cristianos, que van a proteger a la iglesia. Si son de familia, yo siempre digo, el que le es fiel a su esposa va a serle fiel a Dios, le va a ser fiel al pueblo hondureño, porque también cuando alguien es infiel a sus propios valores, óyeme, le es infiel a todo. Entonces hay que ver si es alguien de familia, si tiene una causa real, si efectivamente conoce la necesidad de la gente o al menos se ha dedicado a escuchar a la gente. Y lo otro es el tema de la capacidad de poder construir esas alianzas con los diferentes grupos y entender que el país nos pertenece a todos y que todos, a pesar de nuestras diferencias, tenemos que aprender a trabajar por el bien común, porque esa tierra es nuestra. Mire que yo quiero empezar definiendo qué es la política, porque el ciudadano dice, es que a mí no me interesa la política, yo soy apolítico, la política es sucia. No, la política se define como la administración de la cosa pública, del dinero público. Usted, ciudadano, su dinero no se lo confía al vecino. Así es. Cada 15, cada 30, usted no le dice al vecino, administrame el cheque que me acaban de pagar, ¿para qué no? Ninguno de nosotros podríamos hacer eso. Entonces vea lo importante que es que el dinero público, el dinero de sus impuestos, los préstamos que hacemos como Estado, se lo demos a un grupo de funcionarios públicos. Honestos. Usted tiene que tomar las riendas honestos del dinero público. Así es. Y la primera oportunidad que tiene de tomar las riendas de la política, de la administración de la cosa pública, es yendo el 30 de noviembre a elegir su candidato o candidata a la presidencia, su candidato y candidatas al Congreso Nacional y su candidato y candidata a la alcaldía. Porque esas tres instituciones van a administrar su dinero público. Y eso es importante, el dinero público no se lo podemos dejar que los malos lo hagan. Y aquí termino. Por eso el pueblo hondureño tiene fobia, tiene un desprecio a la política y a los políticos de turno. Porque normalmente, solo termino con esto, doctora, como políticos hemos dejado de ser. Desde 1982, que iniciamos la vida política, fíjate que no hemos salido de los últimos lugares de pobreza. Entonces me parece que, y es porque ha sido indiferente el ciudadano. Siempre, cada vez que usted dice, no, yo no voy a votar, un picarito va a administrar y va a tomar esa cosa pública. Y yo tengo el lema, los espacios nunca están vacíos, abogado. Jamás están vacíos. Un espacio usted lo deja vacío, inmediatamente es ocupado por alguien. No necesariamente lo más idóneo o la mejor persona. Y quería referirme un poco a lo que decía Hersana respecto al por qué la juventud, que es una gran cantidad que tenemos, no tenemos garantía de que va a ir al sufragio. Recientemente yo estuve participando en la organización y la promoción de foros universitarios en UTH, en Unitec y en la Universidad Católica.
Y es común decir de los jóvenes, ¿para qué voy? Es más, hacíamos la pregunta, levante la mano, ¿quién va a votar? Sí. Nadie levantaba la mano de estos jóvenes, todos en edad de ejercer el sufragio. Sí, pero mire, doctora. ¿Y por qué decían? No, porque de nada sirve, dice, si las opiniones de nosotros ni siquiera se referían a la corrupción, sino mi opinión no sirve. Entonces yo insisto, la cultura de la desconfianza tenemos que trabajarla de todos los espacios. Pensemos en la parte económica, pensemos en las políticas públicas, pero desde la familia, por ejemplo, y la iglesia aquí juega un rol determinante. Primero Dios, doctora, después mi familia, pero primero es Dios. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos educar en los principios de la doctrina social de la iglesia, que son las que nos mandan en realidad a ser buen ciudadano? No solo es culpa de los políticos, no solo es culpa de los ministros, no solo es culpa de los que toman decisiones, son culpa en primer lugar, y me incluyo como ciudadana de este país, porque nosotros no reclamamos a veces, no tenemos estos espacios que los estamos teniendo, y qué lindo tenerlos aquí para decirle, si nosotros nos basáramos en los principios que ya existen, que tiene la iglesia, sacaríamos, doctora, un plan de gobierno presidencial de primera, un plan de gobierno de las corporaciones municipales de primera, con lo que la ciudadanía estaría satisfecho, pero hay que cumplirlo y hay que seguir trabajando, y seguimos trabajando. Creo aquí que ahí, doctora Marisela, mire, ahí es un punto sumamente importante que usted dice, hay que cumplir. Porque ¿por qué la gente realmente tiene desconfianza en nosotros? Porque decimos una cosa y hacemos otra. Y nos olvidamos justo de voltear a ver la mirada a esa gente que confía en nosotras. Es que y nos alejamos de lo más importante. Ya no queremos escuchar a los jóvenes. O sea, ya no queremos entender la nueva forma de vida que tienen nuestros jóvenes. Y la clase política, que como nos vamos poco a poco alejando del ruido, del decir, del reclamo de los jóvenes, no los escuchamos más. Usted decía algo importante, usted decía, bueno, vamos a escoger un grupo que administre la cosa pública. Entonces viene cada 4 años, escogemos un grupo, y luego se da cuenta usted que no generaron empleo, aumentó la corrupción, no hubo medicamento, la gente no puede comer, las universidades están saturadas porque no hay oportunidades, los jóvenes se gradúan y no encuentran un trabajo. Entonces, como que al final, por no escuchar y construir ese plan de nación que esté de acorde a las necesidades de la gente, hoy tenemos el resultado que tenemos, una apatía total. Pero y esa no podemos perder ni la fe ni la esperanza, tenemos que seguir trabajando por esperanza, sobre todo, sí. Y esa excepción de los jóvenes será por con lo que hemos estado hablando, de todo este ejemplo, de todo a consecuencia de todo este actuar de todos estos años y de lo que ven en este momento. Ninguno de los candidatos ahorita a nivel presidencial ha presentado tampoco ninguna propuesta. Así es. Entonces, correcto. ¿Cómo nosotros depositar la confianza en algo incierto? Sí, excluido, la exclusión. El joven se siente excluido. Y de repente, si me preguntan a mí, también me siento excluida. Claro. Entonces, eso se llama exclusión. No están representados. Y solo quiero decir lo que decía la doctora. Esas cancioncitas y esos eslogan vacíos. Sí. Esos eslogan. No. Es una afrenta a la inteligencia. A la inteligencia de nosotros los políticos no podemos tratar a los ciudadanos. Jamás. Mire, y algo sumamente importante que usted algo mencionaba. Y si construyen ese plan de nación, lo construye un consultor, lo construye un asesor extranjero, lo construye alguien que no tiene ni la mínima idea del el contexto social que vive nuestra ciudadanía. Yo siempre le digo a todos mis compañeros, hay que ir al mercado. La mejor fuente de información para construir un plan de gobierno está en las universidades o en las calles para escuchar a los jóvenes, en los taxis para escuchar los problemas que aquejan nuestra ciudadanía y en los hospitales. Usted puede escuchar las historias de nuestra gente y usted puede enfocar desde ahí cuáles son las principales necesidades de la gente. Pero nos dedicamos a construir carreteras, por ejemplo, y mi pregunta es, ¿le han preguntado a la gente del municipio, de la aldea, del caserío, que efectivamente ellas querían esa carretera? No le preguntaron. ¿Pero por qué es lo que pasa? Que a lo mejor el político tiene una empresa atrás, necesitaba cumplir la empresa que lo financió y por eso hacemos las carreteras, pero no le preguntamos a la gente la necesidad de la gente. Y es lo que pasa con los jóvenes. Los jóvenes no se sienten incluidos en ningún plan de gobierno. Y hay candidatos que ni siquiera
quieren escuchar a los hombres. A ver, Pero a esta altura, pues, solo quiero consultarles a raíz del comentario de la doctora, pero a esta altura realmente no sabemos cuáles son las prioridades de nuestra nación. No sabemos, sería increíble realmente si desde un joven hasta una persona de la tercera y cuarta edad sabe cuáles son las necesidades. Las podemos enumerar, las enumeramos constantemente. ¿Cómo es posible de la improvisación, de esta estructuración, de todos estos planes que realmente no han dado ningunos resultados y las necesidades han sido siempre exactamente las mismas? Pero fíjese que yo quiero decir que es que no necesitamos ningún plan de gobierno, y le voy a decir por qué. Si usted lee la Constitución de la República, ese fue el acuerdo de todos los asambleístas de la Constituyente. Los ciudadanos dijeron, esta es la forma en que nos vamos a organizar. Esta es la forma en que el Estado, el gobierno y los ciudadanos nos vamos a desarrollar. Si usted lee la Constitución de la República, ahí está establecido todo lo que necesita ser un buen gobierno. Acabamos de definir que la política es la administración de la cosa pública. ¿Qué cosas públicas tenemos los hondureños y las hondureñas? La educación, la salud, la educación, la salud y la infraestructura. Educación, salud. Entonces quiere decir que lo que tendríamos que distribuir, porque lo que hace el gobierno es tomar el dinero público y ese dinero público lo tiene que distribuir en toda la sociedad. Vamos a la coherencia. De acuerdo a la filosofía de la doctrina social de la Iglesia, primero vamos a invertir en las mayorías, en los más necesitados, en las más pobres. Por eso tenemos que tener una educación de calidad, una escuela secundaria y una educación universitaria en donde todos tendríamos que mandar a nuestros hijos. No tendrían que haber escuelas privadas. Fíjese lo que le estoy diciendo. En donde no tendríamos que ir a clínicas privadas, sino que los hospitales públicos nos atendieran con la ciudadanía que nos merecemos. Ahora volvemos de nuevo y que la infraestructura sea pública, pero que no tuviéramos que tener un peaje en donde teníamos que pagar privado. Entonces, yo creo que el ciudadano a la hora de votar no se trata de hablar de los 4 años de gobierno. Yo creo que tenemos que hablar desde 1982. Por eso yo empecé desde 1982. Creo que usted cuando vaya el 30 de noviembre, elija a quien le asegura desde la posición que está, si es alcalde, si es diputado o diputada o es la presidencia de la República, va a asegurar que ese dinero público va a llegar tal como establece la Constitución de la República en ese orden de prioridad. Y termino con esto. No solamente la prioridad son los jóvenes. La prioridad somos todos los hondureños. Claro. Y para mí, soy sincero, nuestra gente de la tercera y de la cuarta edad ya aportó a este país. Y creo que es una mención especial porque cuando usted se retira, usted contribuyó para que hoy nosotros nos estemos beneficiando. Y por lo menos tenemos que asegurarle a esta gente de la tercera y cuarta edad que terminen sus días con una dignidad que se merece y se lo garantiza la Constitución. Me preocupa un poco escuchar al abogado Barrios decir que no se ocupa un plan de nación o un plan de gobierno. Es que ya está en la Constitución de la República. Vamos a verlo. Solo vamos a ver si me deja terminar la idea. Imagínese usted, ingeniero, abogado, que usted decide, bueno, dice, yo quisiera construir mi casa, dice usted, ¿verdad? Lo dice en el aire. Yo quisiera, o lo escribe en su diario, quisiera construir mi casa. Y mi casa quisiera, porque los tantos tienen en la... Quisiera que tuviera 3 cuartos, una cocina, un patio, etcétera, ¿verdad? Luego usted viene, dice, voy al banco para que el banco me haga el préstamo. Y entonces imagínese usted que el banco viene y le dice, aquí tiene el préstamo para su casa. Y usted no tenga un plan, no tenga una maqueta, no tenga un diseño. ¿Cómo es posible que usted va a decir que va a construir o va a dirigir una nación sin un plan?
si bien es cierto, Hay los un título que pilares se más llama de la importantes- vivienda en la Constitución de la República, doctor, y ahí está la respuesta. Y antes de continuar, porque vamos a una pausa solo con déjeme nuestros terminar la idea. patrocinadores. Vamos, doctora, después de esta pausa continuamos con este importante análisis que nos están haciendo de acuerdo a este tema importantísimo tema de de la elecciones de Honduras 2025. Una pausa en Pulso de la Nación. Continuamos en Pulso de la Nación y hemos tenido acá una conversación acalorada. Tuvimos que irnos a la pausa con nuestros patrocinadores, lo siento. Pero doctora, este es su espacio. Es que yo no concibo que alguien me venga a decir a mí que usted va a gobernar sin un plan. Es que ya está el sin una plan en la planificación. Constitución. No. La Constitución de la República es la ley marco. El plan general. Cuando yo le decía a él el tema, decía la doctora, ¿por qué no habla de un hospital? Bueno, igual, pensemos en construir un hospital, pensémoslo. Y luego viene el banco y le dice, bueno, aquí está el dinero para construir el hospital. Y usted llega al banco y le dice, deme los planos. No tengo planos porque es que lo tengo en la mente, lo tengo pensado. Va a ser así, va a tener 10 pisos para sala de pediatría. Pero no le dice el del banco, el del préstamo. Yo necesito tener el plan. O sea, yo no concibo que un político en ese país pueda decir que no necesitamos un plan para gobernar. No, si los tiempos varían, solo permítame, si todos los tiempos varían para conocer las necesidades de la gente. Es cierto, la prioridad es salud, educación, infraestructura, vivienda, alimentación y en un eje transversal, la generación de empleo. En un eje transversal. Si usted no hace una planificación, no va a poder determinar ¿dónde están nuestros adultos mayores? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están tratando? Si tienen medicamentos, si los están atendiendo. No lo va a poder hacer. Entonces, es obligatorio. Todo mundo en su vida debe planificar. Y hoy más que nunca es urgente que como políticos, como ciudadanos, hagamos un gran pacto por un plan de nación. Y ese plan de nación debe ser como la Constitución. Que si entre todos construimos ese gran plan de nación donde estén sentados los jóvenes, las mujeres, la iglesia, la sociedad civil, la clase política, y construimos ese gran plan de desarrollo del país, que independientemente qué partido político llegue y lo seguimos, les aseguro que en el 2010 había plan de nación. Hubo sí, había un plan de nación. Y avanzaron con el plan de nación. No, pero desafortunadamente al llegar un gobierno, desbarató absolutamente todo y eso es lo que ha aumentado aún más la desconfianza porque hay debilitamiento institucional. Hablando de incoherencia, fíjense que ese plan nacional, hablando de incoherencia, ese plan nacional del 2010 del licenciado Porfirio Lobo Sosa, decía que la administración pública iba a ser central. Me acuerdo muy bien porque yo enseño esta materia. ¿Y qué es lo primero que hicieron? Privatizar la institucionalidad a través de 138 fideicomisos. Es decir, sacaron la administración central y se le entregaron a los bancos privados. Esa incoherencia es la que estoy hablando. Usted puede hablar aquí de todos los planes. Y la experiencia que hemos tenido con los gobiernos anteriores es que los planes de la nación se lo han pasado por donde han querido. Vamos a hablar de incoherencias. Pero yo creo por ejemplo, doctora, yo creo que hay que rescatar lo técnico en este caso. Sí. Y es como lo comentaba con el abogado, que creo que está de acuerdo conmigo. La planificación es un instrumento esencial para la vida de la persona, de la familia, no digamos de la nación. Entonces, yo estoy de acuerdo con él en que la Constitución de la República nos dice ya cuáles son esas prioridades. Vamos a llamarle la planificación general, la planificación de país, pero que necesitamos un plan, no un documento, eso es lo que quiero llegar. No es necesariamente un documento estructurado, es decirnos a todos hacia dónde vamos. ¿Para qué? Para saber a dónde voy a navegar yo. Si todos vamos a la izquierda, vamos a la izquierda. Si todos vamos a la derecha, y no me estoy refiriendo a cuestiones ideológicas, sino solo estoy diciendo hacia qué dirección vamos. Entonces, sí necesitamos, y por un elemento básico, que se llama presupuesto. ¿Cuánto le asigno yo a esto y cuánto le asigno a eso? Porque eso es lo que yo hago con mi plan de mi familia, de mi ingreso que le voy a dedicar a salud, a recreación, a viajes, a lo que sea. Entonces, por eso sí es importante. Y quería referirme en este caso a la educación.
hablamos con frecuencia de la educación de calidad. Yo recuerdo un mentor que tuve yo, que ya falleció, que él hablaba, si siquiera habláramos de educación, dejémosle la calidad un poquito más allá, ¿va? Porque es otro paso, es otro nivel. Pero la educación nuestra necesita esa inversión para que en realidad podamos salir de este subdesarrollo en el que nosotros estamos. Entonces, hablar de esos términos es para no negarle el valor técnico, abogado, que tiene. Sigamos en eso. Pero ¿quién ha manejado de que no tengamos planificación? Porque ahorita es una noticia que anda, no, si es que el plan no se ocupa, que para qué lo voy a presentar, que ningún candidato se le exige. ¿Por qué? Porque están las famosas musiquitas y los eslogans sin sentido. Continuamos con improvisación. Sí. Estamos con la improvisación. Y la verdad que Honduras eso no lo podemos seguir permitiendo. Ciudadanos, no permitamos que nos traten como ignorantes, porque no lo somos, la mayoría no lo somos. Y Honduras este es un espacio que debemos de seguirlo manejando. Como iglesia, yo hago un llamado a la iglesia, sigamos promoviendo los espacios de conversación entre profesionales que pueden entender definitivamente lo que estamos diciendo y personas que están tomando y van a tomar la decisión para que este país en realidad pueda salvarse. Pero empecemos por dialogar y dialogar de altura, no únicamente un diálogo de cuestionar al otro, ¿verdad? Porque todos tenemos algo que en realidad son debilidades. Podemos ir fortaleciendo. Eso es lo que yo quería decir. No olvidemos la planificación y trabajemos en el tema de educación de calidad. Y Honduras no soporta más, doctora, Honduras no soporta más improvisación. En la medida que nosotros escuchemos a todos los sectores y vemos dónde están focalizadas las principales necesidades y hacemos una planificación macro con presupuesto asignado y con gente honesta, porque el problema es que también han llegado funcionarios que han creído que esto es una hacienda, ¿verdad? No, con gente honesta, con temerosos de Dios, que entiendan que al llegar ahí es para servir con amor y pasión y hacerlo con honestidad y transparencia. Le aseguro que sacamos al país adelante. El arte de servir. A mí me encanta eso de que digan la política. Servicio público. Política es el arte de servir, no de servirse. Así es. ¿Y de servir a quién, abogado? Al que tiene más necesidad, al pobre. Exacto. Y ahí le recuerdo ya a usted el bien común, la participación, doctrina social de la iglesia es esa. Esa la doctrina. Y el Papa Francisco en Fratelli Tutti pues nos dijo definió la política como la forma más alta de caridad. ¿De caridad? Y estamos teniendo caridad, nuestros políticos están teniendo caridad. Como nación estamos teniendo caridad entre nosotros mismos, entre la ciudadanía. Y fíjese que a veces es mal interpretada el término de caridad. Yo me voy a referir a Caritas, de donde se deriva Caritas. Caridad es servir, es servicio, y servicio a aquellos que están excluidos, como nos ha dicho el Papa Francisco, los que están en las periferias, los adultos mayores que sufren. Yo tengo aquí el ejemplo de la aldea de Suyapa. Aquí hay una cantidad de gente adulta mayor que sufre de diferentes formas, no solo económicamente, sino que de diferentes formas. Y Caritas Suyapa hace precisamente esa labor con esas, son jefas de familia de 80 años. Fíjese que usted introdujo un tema y que me interesa a mí, que me toca personalmente. 3 mujeres, estoy aquí rodeado de 3 mujeres. Esa es la sociedad hondureña. 52% de la sociedad hondureña son mujeres. Es decir, hay más mujeres que hombres. Yo personalmente creo que las mujeres son más inteligentes, pero sobre todo más honradas. Va a ver usted que los actos de corrupción, normalmente quienes lo cometemos, somos los hombres. Y lo segundo que yo digo siempre, si yo tuviera poder, yo pusiera como ministro de Finanzas a una mujer. No sé cómo hacen las mujeres, pero en la casa, a veces los hombres no proveemos la cantidad que tenemos que proveer, o no hay un hombre, pero las madres siempre sacan adelante a sus hijos. Y siempre tienen dinero para sus hijos. No sé de dónde. Por eso yo creo que una política, hablando de la doctrina social, debe ser dirigida hacia las mujeres. Si usted invierte en las mujeres, si usted educa a las mujeres, que son la mayoría en el país, este país va a ir dando pasos para salir adelante. Y mire que lo decía ahorita la licenciada, hablaba de la Fratelli Tutti.
la última encíclica del 22, fue el del año 22, que Del Papa anterior. del Papa Esa fue Francisco, del Papa Francisco. ¿Cuándo sale la Fratelli Tutti? Justo en la pandemia. La pandemia nos cambió, abogado, Sí. y todavía no nos ha caído el 20. Somos diferentes, Sí. somos diferentes. Allí debe de estar la planificación hacia lo que somos ahora después de la pandemia. ¿Y qué dice? Es que a eso era que me quería referir. Hay un apartado completo en la Fratelli Tutti de la mujer. Sí. Dice, ahí están las líneas de un plan. La mujer, los migrantes, el empleo, la educación. Esas son las grandes líneas que aparecen allí. Y dice que la mujer, y entonces cuando usted que va a estar allí en el Congreso, dice que a la mujer hay que educarla, Sí. hay que darle la participación, no hay que excluirla y hay que ponerla en las tomas de decisión. Mire, una Eso cosa, dice Pero eso es algo sumamente dele interesante. los créditos a la mujer. Ajá. Póngale dinero a la mujer, a las madres solteras, a las madres casadas, pero que son jefas de familia. Póngale dinero y no le ponga trabas. No le ponga. Es otra Esto cosa. es importante. Y eso sí lo podemos hacer en el Congreso. Nada de Eso exclusión. lo debemos Nosotros hacerlo no en el solamente Congreso. queremos darle dinero, queremos gobernar, queremos gerenciar, queremos dirigir, queremos servir, porque hasta hoy lo que más hemos visto es justo ese tema de la exclusión que hemos tenido con las mujeres. Vea, un tema sumamente interesante, y lo voy a aprovechar hablando del tema de salud. Usted sabe que de cada 10 personas que trabajan en salud, 8 son mujeres. Sí. Y las enfermeras Las y enfermeras. los enfermeros, de cada 10 enfermeros y enfermeras, 9 son mujeres. Y esas mujeres, que si bien es cierto, como son técnicas, estudian 2 años unas, 2 años y medio otras, 4 años otras, etcétera, son las que sostienen ese dolor de esa madre que llega al hospital a buscar quien las atienda. Entonces necesitamos tener que quien gobierna, quien dirija, tenga esa conciencia. No solamente queremos que la mujer siga únicamente sosteniendo el hogar, sosteniendo la pequeña empresa. No, queremos que la mujer esté ahí en ese escenario, pero para eso tenemos que tener esas mujeres formadas, capacitadas, educadas, esas mujeres que a pesar de las dificultades deben tener también acceso al conocimiento, porque en la medida que tenemos las mujeres formadas, dígame, ¿no, doctora? Capacitadas, Sí. dígame. Sí, tenemos. Bueno, vamos a Hay llegar mujeres entonces formadas. a esos escenarios para solucionar el problema y generar bienestar común. Y lo que queremos es, como decía el abogado, que pues este gobierno, los gobiernos venideros sean esa mujer que sabe administrar, sea esa representación que sepa administrar. Pero ¿por qué no hemos sabido administrar? ¿Por qué, si sabemos cuáles son las principales necesidades y cuál es ese mensaje esperanzador que deberíamos de darle a la ciudadanía, a los jóvenes y a todas esas personas que todavía no están decididos para llegar al 30 de noviembre a pues tomar esa decisión? Todos debemos y tenemos la responsabilidad de asistir y de con nuestro voto pues darle ese voto de confianza y esperanza a Honduras. ¿Pero por qué? Porque hemos estado tan atrás porque no se ha sabido administrar. Y hemos visto los desastres de las administraciones pasadas y por eso la juventud no está confiando, como lo decía la licenciada Marisela. Pero es causa-efecto. Es causa-efecto. Totalmente. Es decir, ¿por qué? Pero la Porque doctora dijo algo no interesante, voto, dice no el quiero joven, perder la línea. no voto Ujú. porque los resultados que he visto no me representan. No me representan. Ladrones, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que usted toma esa decisión, esa actitud, le está dejando, como decía usted, el espacio a un pícaro, a un Picarito. político pícaro. Pícaro, hay que decir la palabra, a un político pícaro. Es decir, mire, los políticos pícaros son felices que usted no vaya a votar. Cabal. Son felices que no vaya a votar. En ello estamos ¿Por qué? totalmente de acuerdo. Porque ese espacio, como usted decía, lo va a ocupar Cualquier. él, Sí. este político Sí. pícaro. Sí. Entonces, a mí me parece, y fíjese qué importante, quiero rescatar que aquí estoy con una compañera en el Congreso Nacional, que a veces coincidimos, a veces no, pero nos hemos tratado en estos 4 años con mucho respeto. Total. Yo quiero decirle que el Congreso no siempre es eso que usted ve de pleito. Ajá. También es esto. Tenemos Sí, madurez, podemos dialogar. Afortunadamente aquí nos une la fe y esa fe nos hace tener valores y un comportamiento. Así que hay políticos buenos, confíe
No deje de ir a votar, porque si usted deja ir a votar, el más feliz son los políticos picados. Sí. Pero mire, algo importante que dijo usted el tema de qué representaba o qué significa la política. La política es el arte de servir. Entonces, usted tiene que saber identificar qué ser humano, qué persona, qué hombre, qué mujer, qué joven ha entrado a la política para servir. Mire, el hecho de ser médico o trabajar en esas áreas críticas que a pesar de todas las carencias, y yo voy a hablar por las enfermeras, por los odontólogos, por los psicólogos, trabajadores sociales, por esa gente que trabaja en el sistema de salud público del país. Mire, el don, el arte de servir, esas mujeres enfermeras, esos hombres enfermeros, mire, el arte de servir, y quizás por eso fue una motivación que me permitió a mí entrar en la política, porque creemos que la política es un espacio para poder servir. Por eso usted este 30 de noviembre debe saber escoger con lupa. Escoja los hombres y mujeres que usted sepa que no estén mencionados en actos de corrupción, que han sido transparentes en su vida, que efectivamente han llegado a la política para servir, que han contribuido con su vida y con su accionar al desarrollo del país. Usted tiene que saber escoger eso, porque si no, lo que dice el abogado Barrios, si usted sigue escogiendo hacia el azar o sencillamente usted no va, le aseguro, siguen los mismos pícaros, los mismos ladrones, los mismos que no han permitido que este país salga adelante. Pero fíjense que hay campañas ahorita, con lo que decía usted. ¿Y por quién va a votar si ninguno de esos sirve? Sí. No, entonces, ¿dónde está la esperanza que usted mencionaba? Generemos esperanza. Sí. Y la esperanza la tenemos que generar los hombres y mujeres de fe. Así es. De fe. Este país va a salir adelante. Tiene que ser. Este país tiene gente noble. Muy este bueno. país tiene gente inteligente. Sí. Este país tiene gente preparada. Y en Pero todos ¿cómo los es partidos el políticos, eslogan? Licenciada No, si Maricela. ahí no hay nadie. Ahí no hay nadie. En todos la los plaza. partidos políticos hay gente muy No. noble, muy inteligente, Claro. muy comprometida, de Comprometida, mucha fe, sinceros. entregada, Y en todos los sincera, partidos. cercana, Es que yo que quiero escucha. destacar eso de ustedes, de la gente noble. Fin de semana, en San Pedro Sula, se dio la vida a un policía. Ay, sí. Ay, sí. O sea, yo quiero solidaridad, rescatar, y sí, gracias nuestra por esta solidaridad, oportunidad. La verdad que sí. Sí. Eso tiene que ser El don de servir, un cristiano. sí. Dio su vida Por salvar por dos niños. salvar dos Dos niños, niños. a sabienda que podía pasar. Sí. Hoy seguramente están ante la presencia de Dios. Pero qué más nobleza que Sí. eso. Qué más nobleza que un ser humano, un policía, un servidor público, dio su vida por salvar a dos compatriotas pequeños. Y perdió su vida. Y perdió Y su perdió vida. su vida. Su vida. Aprovecho esta oportunidad. Miré su entierro. Él tiene niños pequeños. Sí, de la casa. Tiene niños sí, pequeños. Dejó bueno. 2 o 3 niños pequeños. Dejó a su esposa. Este es el momento que el gobierno, digo el gobierno en general, dando unas muestras de política, de la administración pública, de solidaridad, se haga cargo de la educación, de la salud, de la vivienda, de esa familia que ya no tiene a un padre Un padre. porque dio su vida por este país. Y miren cosas como la que pasó ahorita en la aldea. No, fue en la aldea, fue en Nueva Suyapa. Quemó su casa y se quemaron sus 2 niños. El tío es servidor de la Basílica de Suyapa. Ahí está Cáritas Suyapa ahorita para atenderlos, qué bueno. ¿verdad? Claro, no tenemos todos los recursos, pero igual vamos a apoyar. Entonces, hay gente noble. Nosotros Total. cuando pasó lo de San Pedro, le cuento esta experiencia de que usted está contando experiencia, para generar esperanza. Sí. Ciudadanía, tengamos esperanza. Hay gente buena en este país. Hay de todo, como en todas partes. Cuando pasó lo de San Pedro Sula, con Suyapa Medios y Cáritas Suyapa, 14 furgones logramos llenar. Y usted miraba que la gente que llevaba, de todo tipo, pero gente en una bicicleta, a pie, todo lodoso, a dejar una bolsa de ropa. Entonces, sí hay solidaridad, sí hay participación, sí hay gente que quiere trabajar por el bien común. No nos defraudemos. Jóvenes, un llamado a los jóvenes, sobre todo. Un llamado a toda la ciudadanía. Asistamos no solo por votar, tenemos un compromiso posterior, Claro. porque después de las elecciones viene otra etapa. Una etapa sí. que esperamos que sea de armonía, Sí. de paz, de solidaridad y no de un conflicto mayor que el que ya tenemos, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Mire, en este país hay gente inteligente, gente comprometida, gente honesta, gente que quiere y ama servir, gente que
ha decidido salir de su escondite, de su confort, de su comodidad, para servirle al país. Hay gente transparente, pero es importante, y en todos los partidos políticos, yo lo digo, en todos los partidos políticos, y tenemos que buscarlos y encontrarlos, porque el país tenemos que sacarlo adelante. Aquí no va a venir nadie más que nosotros, trabajando de la mano, a pesar de nuestra diferencia, para salir y avanzar. No podemos irnos ni a la derecha ni a la izquierda porque no hay tiempo para eso, solamente para avanzar y juntos poder construir esas soluciones que todos necesitamos, la verdad. Para este 30 de noviembre también la ciudadanía desea paz, tranquilidad, que sea una fiesta, sí, como lo decía al principio el abogado Barrios, pero también creo que esa misma paz la generan también los mismos políticos, claro. Y no estar en esta confrontación. Por ejemplo, Pulso de la Nación es un espacio en el que estamos en diálogo, claro, no en confrontación. Claro. Y creo que los espacios públicos, los espacios de los medios de comunicación, los políticos los deben pues de usar de una mejor manera, porque al ver tanta violencia, tanta confrontación a nivel de políticos entre sí en los medios de comunicación, valga la redundancia, pues también la ciudadanía tiene no seguridad, no siente seguridad la ciudadanía. ¿Qué podemos decirles por parte de ustedes a todas las personas que sí van a ir a votar este 30 de noviembre y que quiere que todo marche en paz? Pero mire qué importante cuando un medio de comunicación, en vez de buscar el rating por la confrontación, ¿cierto? Aquí yo he sentido la presencia. Este es un medio de la iglesia. Sí, es un medio pero diferente. Aquí se siente, créame, sí, usted que está del otro lado de la pantalla, siento el Espíritu de Dios acá. También, sí. Es que es un ambiente. Ella pertenece diferente al Partido Nacional y yo al Libre. Pero el espíritu aquí no es de confrontarnos. Sí. Fíjense que no hemos mencionado ningún partido político en esta charla. Sí. Hemos estado hablando de Honduras, porque Honduras es lo que compartimos nosotros cuatro y los televidentes. Sí. No nos hemos peleado, no nos hemos insultado y por supuesto que tenemos diferencias. Y se han notado, usted es muy inteligente y la ha notado. Pero de eso se trata. De eso se trata. De que un medio de comunicación, y reconozco a Suyapa Medios, un medio responsable que nos ha llamado a 2 políticos aquí, a 2 candidatos al Congreso Nacional, para que nos dirijamos a usted, para decirle, esta fiesta es suya, pero es una fiesta en paz. Aquí no nos tenemos que matar, mucho menos pelear ni ofendernos, porque usted es el que va a escoger. Y el llamado que ha hecho tanto la licenciada como Suyapa Medios y también la doctora Johanna, es que escoja a los mejores y a las mejores, a los que tienen valores, no porque grite más, no porque ofendo más, sino porque mi mensaje es de planificación. Voy a utilizar la palabra que han reconociendo que ustedes tienen razón, de planificar el desarrollo del país, de ir hacia adelante. Mire, y algo sumamente interesante, nosotros podemos tener desacuerdos, pero tenemos algo que sí nos une. Uno, queremos que el país avance. Claro, él tiene su forma de cómo quisiera que el país avanzara y yo tengo la mía, pero nuestro interés común es que el país avance. Y por esas diferencias de camino no nos debemos convertir en enemigos para nada. Honduras es un país nuestro, esta es nuestra casa, es nuestra casa común y tenemos que tener esa sabiduría, ese discernimiento, esa energía de poder entender que solamente tomados de la mano vamos a poder lograr avanzar. Yo realmente quiero felicitar a Suyapa Medios por este escenario, por este espacio. Quiero realmente agradecer porque este espacio va a permitir verle otro rostro, otra cara a los políticos a pesar de las diferencias. Y algo también debe servir, ojalá que este programa sirva de ejemplo para los otros medios de comunicación, lo que decía el abogado Barrio, ¿verdad? Que a veces los medios de comunicación, cuanto más relajo hacen los invitados, obviamente más sube el rating, pero nos olvidamos de lo más importante, la gente. La gente ocupa paz, amor, confianza, sabiduría y templanza, pero sobre todo les digo, imitemos a Jesucristo, imitemos a Dios y a nuestra Virgen de Suyapa y vamos a ver cómo logramos reconciliar este país. Confianza, fe y la presencia del Espíritu Santo, sin Amén. Duda, que ha estado aquí en este evento. Quiero confesarles que yo tenía mis reservas, ¿verdad?
estar con la doctora que es pública en los medios, igual que el abogado. Bueno, no es mi papel, ¿verdad? Yo me dedico a otras cosas, pero siempre trabajando por mi país. Y al saber que iba a venir usted me dio paz. Soy una comprometida con los jóvenes y con la ciudadanía. Sí. Tengo un compromiso de voluntariado ya dedicado a tiempo completo. Pero me he sentido muy cómoda, gracias porque nos hemos podido entender, ¿verdad? Sí. Y usted, que es defensor de la doctrina social de la Iglesia, queda comprometido con el IDOSOC, el Instituto Hondureño de Doctrina Social Católica, que está constituido y que hacemos una obra social bastante grande. Y doctora, trabajemos por la salud y comprométase un poco por la educación de este país también. Yo sé que la licenciada tiene otras cosas que preguntar, pero no quería que pasara desapercibido la oportunidad de sentirnos bien. El diálogo es lo mejor, es la herramienta mejor, la dice también el Papa Francisco en Fratelli Tutti. El diálogo es el instrumento para poder acercar y hacer alianzas entre todos los sectores. Ahí está. Yo creo que el compromiso es que leamos la Fratelli Tutti, que es en realidad un documento de la Iglesia que nos marca bastante para seguir nuestro camino. Y asumimos el compromiso de seguir velando por el derecho a la salud y a trabajar por la educación de nuestros niños en Honduras. Su último llamado para todas las personas a que asistan este 30 de noviembre. Muchas gracias, agradecer a Suyapa Medios, pero sobre todo es importante que usted, ciudadano, ciudadana, el próximo 30 de noviembre vaya a escoger quién va a ser el funcionario público que va a presidir como presidente o presidenta de la República, quiénes van a ser los legisladores que van a estar en el Congreso Nacional de la República, quién va a ser el alcalde de su ciudad o alcaldesa que va a dirigir los destinos municipales. No deje que otro escoja por usted. Los más alegres cuando usted no va a votar son los políticos pícaros. Así que esta es una fiesta cívica, en paz, escogiendo a las personas de fe, de valor, de inteligencia. No es como una cancioncita. Es decir, quien por una cancioncita o una frase vaga le dice que vote por él porque va a ganar, lo está menospreciando como ciudadano. Usted es un ciudadano que merece todo nuestro respeto. La vida, la familia, la paz, la libertad y la democracia de Honduras estén en riesgo. Y la única forma que vamos a lograr salvarla, defendiéndola con amor, pero sobre todo con el temor a Dios. Salgamos a votar. Este país es maravilloso. Mares, montañas. Miren, un país hermoso. Y solamente lo vamos a defender nosotros. Necesitamos trabajo, salud, educación, seguridad, pero sobre todo necesitamos construir la unidad y la reconciliación de Honduras. A pesar de nuestras diferencias, si ponemos a Dios primero, estoy segura que vamos a lograr reconciliar a nuestro país. Yo voy a cerrar con una frase del capítulo 5 de la Fratelli Tutti. Sencillito. Para un mundo abierto, con el corazón abierto, hay que hacer la mejor política. Muchas gracias. Las elecciones no son solo un trámite, son un acto de responsabilidad moral. Como enseña la doctrina social de la Iglesia, la participación en la vida política es una obligación moral. El voto debe orientarse al bien común, a la justicia, a la paz y al respeto de la dignidad humana. Este 30 de noviembre, Honduras necesita ciudadanos valientes, informados y comprometidos. Gracias por acompañarnos en Pulso de la Nación. Que el pulso de nuestra conciencia sea más fuerte que el ruido de la polarización y que el amor por Honduras nos guíe a elegir con sabiduría. Soy Hexana Carrillos. Muchas gracias.